Noticias positivas para los mercados financieros, porque hemos tenido una inflación mejor de lo que se esperaba, es decir, baja más de lo que esperaban los mercados financieros. Los mercados esperaban una caída del 5,3 hasta el 5,1 y finalmente hemos tenido un 5,0% de inflación. La inflación sigue elevada, por supuesto, pero ya saben que en los mercados cualquier bajada de décimas ya es una excusa para irse de fiesta, básicamente. Así que veremos si hoy los mercados financieros se van de fiesta, pero lo que sabemos es que la inflación en febrero de 2023, la inflación PCE, la favorita de la Fed, ha ido mejor de lo que se esperaba. Ha caído concretamente 3 décimas, 5,3 en enero, 5% en febrero. Es decir, no ha ocurrido lo mismo que teníamos el mes anterior y que fue lo que hizo que Jerome Powell decidiera eliminar la palabra desinflación de su discurso y eliminar también ese optimismo sobre el hecho de que la inflación estaba empezando a bajar. Así que ahí tenemos el dato de índice IPC, índice de precios PCE, perdón, en este caso de Estados Unidos. Ya saben que es el indicador favorito de la Fed. Y en términos mensuales, ¿qué es lo que ha pasado? Porque al final, recuerden, en términos anuales podemos cometer el error o la confusión de, bueno, pues compararlo con un momento en el que entonces la inflación ya estaba subiendo. En Estados Unidos ya teníamos una inflación elevada en el mes de febrero de 2022. Por lo tanto, ¿cómo cambia ese índice PCE desde marzo 2023 al mes anterior justo, febrero 2023? Bueno, pues aquí tenemos una pequeña subida de los precios, 0,3%, es la mitad de lo que teníamos el mes anterior, en febrero, 0,6%, en enero, 0,3% en febrero, y se esperaba que sí, que la subida de los precios cayera, pero no tanto. Se esperaba que cayera del 0,6 hasta el 0,5 y finalmente la caída ha sido hasta el 0,3%. Así que dato, bueno, que podríamos decir positivo para los mercados. Vemos cómo ahí les estamos enseñando en pantalla el rendimiento del bono a 2 años en Estados Unidos. Ahí estamos viendo cómo está cayendo esa rentabilidad porque están subiendo los precios, es decir, está entrando dinero ahora mismo en los bonos americanos. Y mientras tanto, bueno, vamos a ver también qué es lo que pasa en los futuros de Wall Street. Bueno, subida también. Vamos a ver si podemos ponerles los datos de esos futuros para que vean ustedes el movimiento al alza que ha pegado, por ejemplo, en este caso el S&P 500. Ahí tenemos ahora mismo un movimiento hacia arriba del 0,4% y mientras tanto el Nasdaq, que también estaba, por cierto, antes cotizando en positivo, su futuro, recuerden, son las 2:30, todavía no tenemos la apertura de Wall Street, pero el futuro del Nasdaq ahora está cotizando con subidas del 0,3 cuando justo antes veíamos, bueno, pues una pequeña caída del 0,05%. Subidas hoy para Wall Street después de una semana que sigue, bueno, que ha seguido siendo un poquito positiva a pesar de lo visto las 2 semanas anteriores. Recuerden, semanas donde la crisis bancaria han sido las 2 palabras, desde luego, que han atormentado a los mercados. Parece que esta vez esa crisis, o al menos esta semana, se ha dejado un poquito de lado. No tenemos nueva caída de bancos, no tenemos otro banco sobre el que haya demasiado miedo. Les hablaremos ahora de Metropolitan Bank, que es uno de los bancos que ayer cayó muchísimo, en torno a un 30%, porque un informe aseguraba que este banco podía ser el siguiente Signature Bank, pero va a ser enseguida, a partir de las 3 cuando se lo contemos. Pero aún así parece que la crisis bancaria se mueve del foco de los mercados. Ahora es la inflación, o más bien la desinflación. Así que vamos ya con el análisis de este dato, inflación PCE, la favorita de la Fed. Tenemos ya con nosotros a Víctor Álvar González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, una inflación mejor de lo esperado, muy distinto a lo que teníamos el mes anterior cuando, como les decíamos a los espectadores, el dato de inflación PCE hizo que Powell cambiara de opinión. ¿Y qué te ha parecido este dato de inflación en el 5%, Víctor? Pues es un muy buen dato porque todavía no recoge el efecto que va a tener sobre el consumo, sobre la inversión, sobre el crédito, en definitiva, de la crisis, mini crisis, ya veremos en qué queda, bancaria. Es decir, que si hay algo que es desinflacionista es el hecho de que los bancos presten menos dinero. Desinflacionista no es lo mismo que deflacionista, desinflacionista de desinflar los precios. Es decir que, como bien dijo Powell en su momento, y esto va a ser importante, él es consciente de que la restricción del crédito que se produce por este tipo de tensiones tiene el mismo efecto que una subida de tipos, lo que pasa es que no sabe cuánto. Entonces, estamos viendo un dato que ha salido mejor de lo esperado, no solo a nivel anual. Lo más importante es que el mensual se esperaba, si no me equivoco yo, y si mis números no fallan, un 0,5% mes a mes. Y ha sido un 0,3%, que ya es
ya estamos hablando no de una décima, ya hablamos de 2, ya hablamos de algo un poquito más significativo, y esto es importante porque, insisto, no recoge en absoluto el efecto en la restricción del crédito y en consecuencia del consumo, posible efecto sobre el empleo incluso de la crisis bancaria que estamos todavía viviendo. Entonces, ¿eso qué significa? Pues, en resumidas cuentas, que cuando empecemos a notar el efecto de la restricción del crédito en la economía, probablemente se note bastante en las cifras de inflación y podamos mantener esta tendencia bajista, incluso mejor de lo esperado. Bueno, Víctor, también, por supuesto, entiendo que los mercados miran el dato de inflación subyacente, ¿no? En el caso del PCE, pues ese dato donde excluimos los elementos más volátiles, la energía y también los alimentos. En este caso, bueno, es verdad que la inflación ha bajado un poquito, desde el 4,7 al 4,6, una décima. Entiendo que esta bajada pues no es tan elevada como nos gustaría, como le gustaría, por ejemplo, a la Reserva Federal, pero ¿esto también es algo positivo? ¿Podemos decir que es algo positivo, Víctor? Sí, yo no entiendo mucho el debate que hay de es que no baja la subyacente. Es que siempre ha sido así. La subyacente siempre ha subido detrás del índice general y siempre ha bajado por detrás. Eso puede ser más o menos pegajosa, pero ese es el proceso. Es decir, pongo un ejemplo muy sencillo. Empieza a subir la inflación general y sube, por ejemplo, el precio de las materias primas y sube el precio de la energía, etcétera. Y alguien que tenga un restaurante, pues cuando eso ocurre, pues posteriormente, cuando ve que ya no aguanta más y que tiene que subir precios porque ya eso le está haciendo daño, los sube. Por lo tanto, no sube precios hasta que a él no le suben el precio de las materias primas o el precio del diésel de la furgoneta o el precio de la factura de la luz. Entonces, cuando eso ocurre, aguanta un poco porque quiere ser competitivo, no quiere ser el primero en subir el precio del solomillo. Pero cuando no tiene más remedio ya lo sube y con él todo el resto, todos los demás. Pero a la baja funciona exactamente igual, hasta que el dueño del restaurante no sea consciente, no esté seguro, perdón, no que no sea consciente, no esté convencido de que va a bajar el precio de las judías, las patatas, el diésel o la gasolina y vea que eso es una realidad consistente, pues no va a bajar sus precios porque no quiere perder dinero. Por lo tanto, toda la vida ha habido un gap entre la inflación índice general y la subyacente. Esto se estudia en primero de economía o en segundo, ya no me acuerdo. Dicho esto, es cierto que si es muy pegajosa es malo porque tardará más tiempo, costará más, pero no debemos de sorprendernos de que la inflación subyacente vaya por detrás del índice general tanto al alza como a la baja. Solamente fijarnos en si va moviéndose y ahora empieza a moverse. La pregunta que me surge al decir tú eso, Víctor, es ¿tardará más tiempo en bajar? Sí, pero para que baje, ¿va a hacer falta seguir subiendo más los tipos de interés? ¿O simplemente aquí también va a tardar más efecto, vamos a tardar más tiempo en hacer efecto esas subidas de tipos de la Reserva Federal sobre la inflación subyacente? Eso también es cierto. Es decir, en todo esto detrás está el efecto de las subidas de tipos, que siempre hay un plazo. Es decir, no subes los tipos un viernes y se nota el lunes. Esto no funciona así. Por lo tanto, eso es otra cosa que tampoco se ha reflejado todavía. Ahora estamos reflejando, en todo caso, subidas, no la más reciente, probablemente la anterior o la penúltima. Por lo tanto, esto es importante tenerlo también en cuenta. Dicho esto, la Reserva Federal probablemente debería tomarse, esto es una opinión personal, debería tomarse una pausa. Es que no tiene nada de malo. Ellos mismos lo han dicho, no sabemos cuál va a ser el efecto sobre la economía de esta crisis o minicrisis bancaria. Insisto, todavía no sabemos si es crisis o es minicrisis, si el agua va a llegar, la sangre va a llegar al río o si se va a quedar en esto y es solo un aviso. Probablemente sea solo un aviso, pero es un aviso de algo muy grave. Por lo tanto, lo normal es que la Reserva Federal lo tenga en cuenta y la inflación le está diciendo, soy lenta pero bajo, soy lenta pero bajo. Y lo que ustedes están haciendo se está notando. Y ahora tienen algo con lo que no contaban. Ha venido a verles aquí un amigo o amiga que se llama crisis bancaria que va a restringir el crédito. Por lo tanto, lo más prudente, teniendo en cuenta que con la inflación cuesta mucho bajarla, ya lo sabemos, pero una crisis bancaria no se soluciona. Es decir, si realmente hubiera una auténtica crisis bancaria, no hay forma de controlar eso. Entonces, nada más que esperar a que más o menos se vaya controlando sola con ayuda de la Reserva Federal. Entonces, en definitiva, yo creo, y es una opinión
que tenemos en esta casa, es, digamos, opinión personal de la casa, que la Fed debería de tomarse una pausa para ver cuál es el efecto de todo lo que ha hecho, y ha hecho mucho y muy rápido y de forma muy agresiva, y cuál es el efecto adicional que produce la restricción del crédito y la desconfianza de los bancos a la hora de dar crédito y por lo tanto que afecta a toda la economía. Esa es la opinión. Yo creo que aumentan mucho las probabilidades de que se tome esa pausa y por eso también hemos visto cómo ha reaccionado muy positivamente la renta fija, bajando tipos, subiendo precios. Yo creo que les está dando una oportunidad de oro de decir vamos a revisar qué tal ha funcionado lo que hemos hecho y vamos a ver cuál es el efecto en los próximos 1 o 2 meses de esta ayudita que nos ha venido en forma de restricción del crédito por la crisis bancaria. Bueno, la reacción de los mercados, Víctor, ha sido bastante positiva. Tampoco hemos tenido un subidón del 1% de repente en los índices, pero aún así el Nasdaq subiendo un 0,2 en los futuros, recuerden, el S&P 500 un 0,3. Claro, esta semana además también venimos de una semana con subidas importantes. El S&P 500 ha subido en torno a un 4% en lo que llevamos de semana. Este hecho, el hecho de que la inflación subyacente PCE, la favorita de la Fed, pueda estar también sugiriéndonos que bueno, la desinflación está ahí, que es lenta, como tú decías, Víctor, y que además también por el hecho de la crisis bancaria también va a producir que la inflación al final acabe bajando. Todo esto, todo este cóctel es la tormenta perfecta para pensar que podemos estar ante un nuevo mercado alcista en los mercados, en las bolsas. Si la crisis bancaria se supera, tendremos un cambio alcista, sin la menor duda. El problema es que tenemos que estar, para afirmar esto, tiene que haber un momento en el que podamos distinguir entre si estamos ante un aviso o si estamos ante algo más. Esa es la gran diferencia. Esto ha sido un aviso que esperemos que las autoridades se tomen en serio, porque esa es otra. Si ha sido un aviso, no se toma en serio y mañana la Fed sube, por ejemplo, exagero un poco, un 0,50% los tipos de interés sobre lo que ya ha hecho, con lo cual ya más empresas con problemas, si las empresas tienen problemas, los bancos tienen problemas, las carteras de deuda pierden valor, con lo cual los bancos cuando quieren hacer frente a la salida de depósitos pierden dinero porque tienen que vender bonos. En fin, si la Fed ha tomado buena nota y esto al final se queda en un aviso, sí podríamos tener un cambio alcista, claro, puesto que de alguna manera estamos justo estaríamos, si entramos en un periodo de pausa en los tipos de interés, seguido luego de una bajada en los tipos de interés, que no lo sabemos exactamente, pero podría tener bastante lógica, en ese caso tendríamos una situación pues, totalmente contraria a la anterior y por lo tanto un movimiento bursátil. Por lo tanto, sí, creo que si hubiera, por matizarlo bien, si se confirmara que la crisis financiera es puntual y no algo que va a estar ahí durante cierto tiempo, sobre todo si la Fed y los bancos centrales en general no son conscientes de ello y por lo tanto, digamos, no le dan la suficiente importancia, pero si se la dan, lo tienen en cuenta, actúan de forma adecuada y la crisis queda solo en una crisis puntual, sí podríamos tener un cambio de tendencia que ya se había iniciado en los mercados, podría consolidarse al alza. Pero insisto, hay que tener un poquito de cuidado para estar seguros, o sea que aquí el timing es importante de que se queda en eso, que no llega la sangre al río, para entendernos. Lo que estamos viendo hoy en el mercado tiene que ver con esto. Estamos teniendo un dato bueno, básicamente bueno, el mercado lo sabe, pero estamos notando más en la renta fija. ¿Por qué? Pues porque el mercado todavía no se fía de la parte de bancaria. Es decir, si no tuviéramos una crisis bancaria, no estaríamos subiendo medio punto en el S&P o en los futuros S&P, estaríamos subiendo 1,5 o a lo mejor 2. Pero el mercado ve positivo esto en renta variable, la bolsa, la renta variable lo ve positivo, pero por otro lado está con un ojo en si el banco tal o el banco cual petan. Con lo cual, hasta que no desaparezca esa preocupación, es difícil que tengamos una subida con la consistencia y el volumen que marcan los grandes cambios de tendencia. Bueno, pues veremos si finalmente tenemos ese cambio de tendencia al alza para los mercados que han sufrido mucho en 2022. Víctor Álvar González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Como siempre, un placer hablar contigo. Gracias por estar aquí. Igualmente, buen fin de semana.
Bueno, y mientras tanto, volvemos a echar un vistazo a los mercados. Les recordamos los datos que les hemos contado y es una inflación PCE. Recuerden, el dato favorito de la Fed al hablar de la inflación. Estamos hablando de un dato del 5%. Mejor de lo que se esperaba una caída del 5,3 al 5,1, ha sido del 5%, 5,0%. En la parte de mensual también más de lo mismo, tenemos una subida de los precios del 0,3, se esperaba una subida del 0,5 que hubiera bajado desde el 0,8, así que bueno, ahí pueden ver 0,6, perdón, así que ahí pueden ver que hemos tenido una subida de los precios prácticamente a la mitad que la que teníamos el mes anterior, y en la parte subyacente también una ligera mejora, una breve mejora de, bueno, muy poquito, una décima realmente, pero aún así es una mejora de la inflación subyacente que, como decía Víctor Alba González, es algo un poco más pegajosa. Mientras tanto, los mercados, bueno, cotizando con subidas del 0,26 para el S&P 500, 0,11 para el Nasdaq. Parece que se baja un poquito esa euforia que había al principio cuando conocimos el dato, lo pueden ver justo ahí en el gráfico. Y vamos ya con la siguiente entrevista, porque tenemos aquí en el plató de Negocios Televisión a Gonzalo Cañete, que ya está con nosotros y que está, por cierto, con nuestro compañero Javier del Valle. Así que, Javier, todo tuyo. Y nada, ya vamos con Gonzalo Cañete. Muy buenas. Muchas gracias, Marta. Continuamos con este especial, recuerden, PCE, donde una inflación que ha salido, bueno, pues mejor de lo que por lo menos se pronosticaba. Pero hay que seguir leyendo esa letra pequeña y ver si esto va a ser así, si la tendencia realmente del PCE, de la inflación, recuerden, esta medida favorita de la Reserva Federal, sigue reduciéndose, sigue habiendo ese proceso de desinflación, que ojo, no es un proceso de deflación, no hay que confundirlo, simplemente los precios pues están subiendo, pero a un ritmo más lento de lo que hacían el mes pasado. Tenemos ya con nosotros a Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Javier, ¿qué tal? Encantado. Bueno, lo primero, opiniones sobre el dato de PCE, mejora en la subyacente, mejora en el dato general y en términos intermensuales, en vez de acelerar 0,6, ahora acelerando 0,3. ¿Pero se ha acabado ya la inflación? ¿O? Yo creo que no, o sea, el dato es positivo, lo cual quiere decir que es una buena noticia espúrea, efímera para el mercado ahora mismo, o sea, puede producir una reacción positiva en el mercado porque aleja el miedo a que haya una política monetaria dura y que es un pretexto más para no seguir con esa política monetaria dura, pero yo creo que están centrando el discurso en inflación y en tipo de interés sencillamente porque quieren centrarlo en este discurso, es decir, la inflación no parece tampoco reducirse, no hay que olvidar que están muy lejos de los niveles óptimos, porque los objetivos del Banco Central, tanto de Europa como la Reserva Federal, es un 2%, Cascariz ya ha dicho que evidentemente mostrar una inflación objetivo que esté por encima del 2% sería un gesto de debilidad y que eso podría restar confianza en las propias autoridades financieras, en las propias autoridades monetarias, la Reserva Federal, ¿no? Si empezamos a cambiar incluso nuestros objetivos de inflación. Bueno, el 2%, una del 3 o del 4 tampoco sería tan mala, ya perdería bastante credibilidad la política monetaria que están llevando a cabo. Si es que ya no lo ha perdido, que es una de las cuestiones que hemos tocado en Negocios TV, porque la principal pregunta era siempre viendo cómo han cambiado las reglas, cómo han flexibilizado todo, cómo han incluso admitido la compra de bonos a un precio fuera de mercado para un banco. Todo este tipo de cuestiones son cuestiones que nos dejan ya sin saber si se lleva una política monetaria específica o es una improvisación. Y no hay que olvidar que son los mismos que nos dijeron en 2021 que era transitoria, los mismos que ahora nos decían en enero que parecía funcionar la política monetaria restrictiva porque la inflación se estaba contrayendo y que un mes después, cuando había ciertos repuntes en inflación, volvían a echarse las manos a la cabeza sin saber hacia dónde va. Por eso los discursos siempre son lo mismo, iremos viendo cómo va evolucionando los datos, porque ni ellos mismos parecen saber cuál es la hoja de ruta que van a seguir. E insisto, creo que un punto fundamental es que nos tratan de llevar todo el rato la atención hacia la tasa de inflación, la tasa de interés, cuando hay temas también de fondo estratégicos, geopolíticos, la recuperación económica de China, la reactivación económica de China. No hay que olvidar que el Silicon Valley Bank era algo que afectaba más que al riesgo sistémico financiero, que ya lo han dicho ellos, pueden fabricar la liquidez que quieran. Lo dijo Alan Greenspan en CNBC. Si un día no podemos pagar nuestras deudas, siempre podremos imprimirlas en dinero, pero en realidad el riesgo implícito de todo esto yo creo es el sector también tecnológico americano, frente a una competitividad cada vez más agresiva, más fuerte y más grande de China. Entonces yo creo que ahí está el foco de atención de todo esto y todo lo demás, la evolución tecnológica y digital hacia el CBDC, quizá es lo que está detrás de estas tiros y aflojas que estamos viendo con hablar constantemente de la inflación y de la tasa de interés. Que de hecho cuando te centras en Silicon Valley Bank, no sé si lo viste, pero los 10 depósitos más grandes, o prácticamente toda esa cantidad que se salvó, que eran los depósitos no asegurados, que era el 97% del dinero que tenía el banco,
correspondía casi la mayoría a 10 únicas empresas tecnológicas. Claro. O sea, que realmente no están salvando a los ciudadanos, están salvando a 10 empresas tecnológicas que... De Estados Unidos, claro. Salvan al sector tecnológico americano. Por eso es la clave fundamental, porque están salvando la competitividad y productividad americana frente a China. Entonces yo creo que ahí está lo que están rescatando. No están rescatando al sector financiero, están rescatando realmente a toda la financiación del sector tecnológico estadounidense que compite con China y donde se forja realmente la tecnología de Occidente. O sea que... Qué interesante esto que nos cuentas, Gonzalo. También quería preguntarte, de cara a la liquidez que han brindado los bancos centrales, nos dices, cada día nos dicen una cosa y luego nos dijeron la inflación transitoria, hicieron otra cosa. Los discursos siempre son el meeting by meeting que has mencionado. Claro, pero también nos dicen, queremos mantener la economía de forma restrictiva, queremos que la inflación baje, para ello la demanda tiene que desacelerar, que es la parte que podemos controlar, lo dijo Powell en el Congreso hace apenas un mes. Claro, si ellos quieren crear ese efecto restrictivo y a la mínima que hay problema bancario, dan esa liquidez que vuelve a disparar el balance, aunque no es compra de bonos, pero es liquidez que está entrando al sistema, ¿no? Sí, es una bofetada más, yo creo que dan a la ciudadanía. A cualquiera que siga o que trate de razonar la política macroeconómica que se va siguiendo, es una bofetada más porque sigue siendo fondo monetario para el sistema interbancario, pero no para depósitos. Es decir, de hecho, una de las cosas que hemos visto con esta narrativa del problema de liquidez de la economía es que, y lo dijo también Powell, cerca de $1 trillón salen de banca regional a la gran banca de Wall Street, a las grandes firmas. Tanto Yellen como él han hablado de proteger a esas grandes firmas, no al resto de banca comercial. A mí me recuerda mucho a la crisis de 1907, cuando hubo problemas de liquidez en Estados Unidos, en Nueva York, y empezaron a desaparecer. Banca comercial era absorbida o simplemente iba a default, quebraba, frente a 4 o 5 grandes grupos bancarios de Estados Unidos, de Wall Street, las familias, que empezaban a consolidar el poder. Esto es exactamente lo mismo. En aquel momento fue en 1907, 1914 la fundación de la Reserva Federal, en 1930 el crack. En este caso estamos viendo problemas de liquidez, contracción de la banca regional más pequeña, esteroide, o sea, poner simplemente los músculos a tope con esteroide puro a la banca más de inversión de Estados Unidos, a Wall Street, lanzar el Departamento de Justicia de Investigación sobre competidores como Credit Suisse, poner la lupa sobre Deutsche Bank, empezar a especular con sus enemigos, o sea, con sus competidores principales, fortaleza Wall Street, pero además en la otra película lo que hace es consolidar muchísima liquidez en 4 o 5 grupos bancarios que, dicho sea de paso, si este problema no ha desaparecido, si dentro de 2 meses o 3 vuelvan a dar unos repuntes de inflación, volverán a castigar con la política monetaria contractiva, con aumentos de tasas de interés, con una posible recesión económica que es prácticamente inevitable, y en ese escenario las CBDC, porque será más fácil que 4 o 5 grupos que han consolidado casi toda la liquidez del sistema, pongamos un 90 o un 95% de la liquidez del sistema está en 4 o 5 grupos bancarios, estos asuman una CBDC y por lo tanto, por defecto, casi todo el depósito financiero de Estados Unidos esté dentro del sistema nuevo de CBDC, le guste o no le guste a Florida, al gobernador de Florida y todo esto. Es meter por la puerta de atrás una transición. Es el escenario ideal para que puedan colocar eso. Es que para introducir la Reserva Federal se creó la crisis de liquidez de 1907 claro. Y en el 14 se aprobó la Reserva Federal por la crisis de liquidez de 1907. En este caso, la crisis de liquidez de 2023 es la antesala para, en vez de fundar la Reserva Federal, en este caso para fundar el sistema monetario digital del CBDC o de una moneda mundial o de cualquier otra alternativa digitalizada de control total que algunos republicanos en Estados Unidos han dicho que son campos de concentración digitales, porque dicen no tendremos escapatoria de ese sistema y por eso el gobernador de Florida decía aquí estará prohibido, vamos a legislar anticipándonos ese tipo de cambio para prohibir un dinero que rompe la privacidad y el anonimato de cualquier ciudadano que ya pagó sus impuestos, que puede elegir qué hacer con su dinero, pero que parece que queda abocado a formar parte de este sistema que evidentemente es probablemente la antesala de eso, de esa conversión a un nuevo sistema monetario digitalizado por completo. Qué bueno que vuelvas a sacar la creación de la Reserva Federal, ¿no? Me recuerda ese libro de la criatura de Jekyll Island, que es un libro increíble que narra un poco la historia esa secreta de la creación de la Fed y todo lo que hubo detrás. Quería preguntarte también, ya que hemos visto parte liquidez, parte PCE, hoy teníamos ese dato importante, recuerden, ha salido mejor de lo esperado. Quiero también mirar, claro, porque hasta qué punto el riesgo puede ser potencialmente deflacionario. ¿Hasta qué punto no va a llegar un momento en el que si vemos la inflación caer, digamos, oye, por un lado es positivo, ya no estamos en niveles de inflación muy altos, por lo tanto podemos reactivar el consumo, las empresas vuelven a tener mejores márgenes, pero claro, ¿cuál es el nivel en el que ya te empiezas, esa línea fina en la que te empiezas a preocupar por el riesgo de deflación? Claro, que se les pase la mano y que la política monetaria sea tan contractiva que realmente la inflación baje, no por la política monetaria, sino porque realmente la economía
ha entrado en un escenario de recesión. Exacto, y de hecho lo más natural es que eso ya esté pasando ahora mismo, es decir, que estén dando los primeros pasos a una posible deflación o una contracción económica, en general una estaflación, cualquier escenario de esto sería posible, sencillamente porque la subida de tipos de interés en zonas económicas altamente endeudadas, como es el caso de la zona euro o como es el caso de Estados Unidos, hace que se recoma por completo el poder adquisitivo de la moneda. Y eso quiere decir que probablemente los flujos de inversión se deprimen a lo bestia, porque subes la tasa de inflación, subes una economía altamente endeudada, estás subiendo sus costes financieros. Hay que pagar el interés sobre el crédito. Una economía que no hay que olvidarlo. En 2008, por poner el caso de Francia, la tasa de deuda que tenía Francia, deuda pública sobre el PIB, era del 40 y pico %. Hoy en día está prácticamente al 100%, es casi más del doble de la que tenía entonces. Por lo tanto, una subida de tipos de interés en un escenario como este, donde hay una altísima deuda que equipara o incluso sobrepasa, como es el caso de Estados Unidos, su capacidad productiva, deben más de lo que producen, es un veneno letal para la propia economía que va a reducir o contraer los flujos de inversión. Y si se contraen los flujos de inversión porque está caro el dinero, significa que la producción futura ya no llega. Es decir, que no va a haber crecimiento en el corto o medio plazo ya, porque se están contrayendo los flujos de inversión. Sin inversión no hay crecimiento y por lo tanto nos quedamos atrás, rezagados en este sistema. Y por eso creo que en parte todos los problemas geopolíticos que estamos viendo de fondo es proteccionismo, es una vuelta al mercantilismo antiguo, porque es regulación bancaria, guerras internas dentro del sector financiero, como intuyo que es lo que ocurre entre Wall Street y Europa y Suiza y Alemania contra la banca de Wall Street, en este tipo de guerra en el que se investiga Credit Suisse, se investiga Deutsche Bank, se estresa sus CDS, sus Credit Default Swaps, mientras que Wall Street sigue acaparando muchísima captación de capital, drenado de otros bancos más pequeños alrededor suyo. O sea, es básicamente, se fagocita y empieza a absorber casi toda la liquidez del sistema para fortalecerse ante un cambio que va a llegar, que por eso creo que esta crisis de liquidez es la antesala de ese tipo de cambio, claro. Pues la antesala de ese cambio, Gonzalo Cañete, qué buen resumen nos has hecho para explicar todo lo que está ocurriendo a nivel macroeconómico, ese dato de PCE, como han visto, que salía a unas décimas mejor de lo esperado. Muchas gracias, Gonzalo, analista y director del blog Brújula de Mercados. Encantado, muchas gracias. Y nosotros volvemos ya con Marta Vilar.